Buenos días a todos. Muy bien, permítame colocar el tiempo para no pasarme las 2 horas que tenemos. ¿O son 3? No me acuerdo. ¿Cuántas son? Muy bien, iglesia. Vamos a continuar nuestro estudio. Romanos capítulo 12. Muy bien. Vamos a Romanos capítulo 12. Y hoy, si el Señor lo permite, vamos a ver hasta el versículo 13. Romanos capítulo 12, versículos 7 y 13. O sea, vamos para largo. Nati me hizo caras. Mentira. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a leerlo. Y posterior vamos a orar. Romanos capítulo 12, versículo 7, dice: o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, Dios, por este bello día que tú has creado, Señor. Gracias porque una vez más, Señor, permites que el sol salga, de lo cual nos beneficiamos, y es muestra también de tu misericordia, de tu compasión para con los justos y también para con los injustos. Te damos gracias, Señor, porque es un privilegio, Señor, el que me das de predicar tu palabra, la sana doctrina, Dios, pero también, mis hermanos, de poder escucharla, de poder entenderte un poco, Señor, y obtener algo de sabiduría, Señor, de lo que tú nos has dejado, Señor, que es la Biblia, la palabra. Y en esta mañana pido, Señor, por todos nosotros, Señor. Tal vez venimos algunos desanimados o tristes, preocupados, pasando por pruebas. Solo tú lo sabes, Señor, y tú conoces el corazón, tú lees los pensamientos, Señor. Y conoces, Señor, nuestras palabras aún antes de que las pronunciemos. Por eso oro, Señor, para que tu Santo Espíritu, Señor, y tu palabra nos traigan el consuelo, el ánimo, Señor, que necesitamos, Señor, para continuar en esta vida, Señor, para continuar luchando, para continuar viviendo, para perseverar, Señor, en medio de los diferentes contextos, de las diferentes situaciones en las que estamos, Señor. Y gracias, Señor, porque tú todo lo haces con un propósito, Señor, para los que te amamos. Dice tu palabra. Ahora pongo, Señor, este tiempo de exposición de tu palabra en tus manos, para que seas tú, Señor, sea tu Santo Espíritu hablándonos, no sea yo con mis palabras, sino sea yo hablando en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, para que sea edificación para tu iglesia. Gracias, Padre, por este hermoso tiempo y que podamos disfrutarlo, Señor. Llénanos de tu gozo, Señor, que trae, Señor, tu salvación, Señor, y que trae, Dios, el estar unidos como iglesia, y que trae el leer tu palabra. Nos dejamos al perfecto control tuyo, en agradecimiento en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, entonces, ¿qué tema hemos estado hablando en estos domingos? Dones espirituales, muy bien. Los dones espirituales. ¿Qué es un don espiritual? Una habilidad sobrenatural dada ¿porque la merecemos? No, dada por gracia, ¿cierto? Por gracia, dada por Dios por su gracia, con el propósito de ¿qué? Edificar la iglesia. Muy bien, así que si ustedes de los que de pronto dice Dios a mí no me ha dado nada, no, yo no, en esta vida yo no tengo nada, Dios no me ha dado nada a mí.
pues hermano, deje de decirle que está en lo incorrecto, porque Dios sí te ha dado algo, y te ha dado un don espiritual, si has creído en Él y eres su hijo, y eso es un poder sobrenatural, es una manifestación del Espíritu Santo, como lo veíamos. Hermanos, es la manifestación, es la exhibición de Dios en tu vida. Así que es algo supremamente valioso, es algo grande, hermanos, y que el Señor nos ha dado a nosotros sus hijos. Muy bien, veíamos hace 8 días en Romanos capítulo 6, dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Bueno, hablábamos un poco acerca del cuerpo, que como iglesia somos un cuerpo y cada miembro, cada órgano del cuerpo tiene una función, por más insignificante que parezca alguna parte de nuestro cuerpo, tiene un propósito, ¿sí? Y les hablaba del propósito del lóbulo, el propósito de las cejas, que uno dice, pareciera irrelevante, pero tiene un objetivo. De la misma manera, lo veíamos en 1 Corintios capítulo 12, Dios colocó el lóbulo, Dios colocó las cejas, ¿sí? Dios colocó cada cosa en el cuerpo humano con un propósito, ¿sí? De la misma manera, Dios colocó en su iglesia diferentes miembros, que a veces algunos pasan por desapercibido, pero Dios te puso aquí con un objetivo. No eres una persona que no vale ¿cómo decirlo? Que no tenga un objetivo, que no tenga un propósito. Eres valioso delante de Dios en donde estás, en lo que Dios te ha llamado. Veíamos acerca de eso y empezamos a hablar acerca de los dones espirituales. Habían unos dones espirituales que los clasificábamos en 2. ¿Recuerdan? Ajá, los cesantes y los que continúan. Hablamos de los puntos de vista cesacionista y continuista. Entonces, esos cesacionistas son esos dones que cumplieron ya un objetivo en la iglesia primitiva, ¿sí? Por eso hoy en día dones como profecía, como milagros, como lenguas. Hoy en día la iglesia no los tiene, ya cesaron, no están vigentes porque cumplieron su objetivo en ese momento, que era autenticar el mensaje, que era colocar un fundamento para la iglesia, para que se pudiera edificar lo que hoy en día es la iglesia, ¿sí? La iglesia no es solamente La Serena, la iglesia son todos los creyentes alrededor del mundo que creemos en Jesús y que le servimos. Y eso fue, pues, y todos esos dones espectaculares, increíbles, incluso hasta de resucitar, fueron dados con ese objetivo de colocar un fundamento y autenticar el mensaje. Y hablábamos de la profecía en el versículo 6 de Romanos. La profecía tiene 2 aspectos. Un aspecto predictivo, que es hablar del futuro, qué va a pasar más adelante, ¿sí? ¿Qué va a suceder con nuestra vida? Y el otro aspecto, ¿cuál es? Yo lo puse así, como anunciativo, que se encarga de proclamar lo que Dios ya ha dicho y de denunciar el pecado. Ahora, nosotros tenemos la revelación completa hoy que se llama la Biblia. En ese tiempo no estaba la Biblia escrita, no estaba completa. Por ende, Dios dotaba a ciertos hombres de una manera sobrenatural para que pudieran ver el futuro, ¿sí? Y ver qué era lo que iba a pasar. Tenemos el apóstol Juan, que escribió todo el libro de Apocalipsis y eso es todo lo que va a suceder. Nosotros no necesitamos una profecía sobrenatural de qué va a pasar con nosotros en el futuro. Lo único que necesitamos es que leer la Biblia, porque ya está todo escrito. ¿Qué va a pasar con nosotros en el futuro? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con nosotros? Así que hay que leerla. Muy bien, este rol de profeta, en el aspecto de denunciar, en el aspecto de proclamar la revelación de Dios, de alguna otra manera ya fue en cierta manera reemplazado por lo que son los maestros y los evangelistas, que son los encargados de anunciar lo que dice, lo que está escrito, y de denunciar también el pecado, ¿sí? Denunciar el pecado. Muy bien, entonces hago mucha claridad sobre todo en este don de profecía, porque casualmente anoche, me llegó un mensaje de la iglesia de Avivamiento, les comentaba el grupo de alabanza, y te invitamos a Avivamiento 2.0 el 28 de diciembre y demás, con la pastora y el pastor Rodríguez,
decía algo: va a haber profecía para el 2025. Van a haber milagros. O sea, como si eso fuera algo como para llamar la atención de la gente y exhibirlo y vender, ¿sí? Como decir, va a haber premios y rifas, van a haber, ¿sí? Y pensaba yo, de verdad, Dios mío, qué engaño. Y así de personas. Esperando a que vayan y les den una supuesta profecía, que como les decía hace 8 días, siempre es: te va a ir bien, vas a ser rico, vas a alcanzar cosas grandes. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción. Esa es una profecía para el creyente, ¿sí? Porque los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Eso es una profecía para el creyente, ¿sí? Entonces, no vayas a esas iglesias, por favor. No vayas a esas iglesias donde juegan con la palabra, malinterpretan la palabra con un beneficio económico, porque por lo general siempre es un beneficio económico. Vamos a continuar viendo entonces la lista de dones espirituales en Romanos capítulo 12, y vamos a ver los 6 dones que faltan. Ya vimos 1, profecía, faltan 6, y al final vamos a terminar con 2 exhortaciones. Continuemos entonces, versículo 7. O si de servicio, en servir. Entonces, don número 1, profecía; don número 2, servicio, ¿sí? ¿Qué es el don de servicio? El don de servicio, la palabra lo explica en el original como, la palabra en el original es diaconía, ¿sí? Que es ayudar. No es más, ayudar. En 1 Corintios capítulo 12, vamos a ir allí, 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12, 28. Perdón, 11, 28. No, 12, perdón, 12, 28, perdón. Dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, y los que ¿qué? Los que ayudan, ¿sí? Aquí en el original la palabra es socorrer, beneficiar, ¿sí? Dios ha dotado a ciertas personas en la iglesia con esa facilidad de socorrer, de ayudar, de beneficiar a otros. Y eso es algo que proviene de Dios. En Lucas capítulo 10, versículo 40, Marta y María, un relato muy conocido. Vamos a Lucas 10, 40. Se usa la misma palabra, diaconía. Dice el versículo: pero Marta se preocupaba con muchos, diaconía. Esa es la misma palabra, quehaceres. Quehaceres. Cosas que hay que hacer en la iglesia, hermanos. Hay muchos quehaceres en la iglesia. Nomás hoy va a venir, si el Señor lo permite, un maestro que va a mirar una gotera que hay en el salón al lado de la cocina. Y hermanos, en la iglesia hay muchas cosas que hacer, ¿sí? Hay muchos trabajos, hay muchos quehaceres. Este edificio no se mantiene solo. A veces uno piensa que uno llega acá y como ve el piso limpio, ve bonito, las luces, las paredes, el techo, uno dice: las lámparas, tan bonito. Eso por arte de magia se mantiene. No, no es así, hermanos. Hay alguien que está detrás asegurándose que todo se mantenga en orden, que todo se mantenga agradable, que esté en mantenimiento todo, ¿sí? Hechos capítulo 6, versículo 2. Hechos 6, 2. También un relato muy conocido. Se menciona este don. Vamos a leer el versículo 1, Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la diaconía. Esa es otra palabra que se utiliza para hablar de servicio, ¿sí? Distribución diaria, ¿sí? Distribución diaria.
Distribución diaria. Esta palabra, hermanos, de servir, bueno, vamos a Romanos nuevamente. Vamos a Romanos nuevamente, porque ahí nos dice cómo aplicar el don. Dice, o si de servicio en servir. Bueno, no es que sea como muy claro, ¿no? Pero el que sirva es eso, hermano. Si usted tiene el don de servicio, ayude. Si usted tiene el don de servicio, socorra al hermano en necesidad. No solamente hay necesidades del edificio, también hay necesidades con los hermanos. Hay necesidades emocionales, hay necesidades espirituales, hay necesidades económicas, ¿sí? Físicas, de todo tipo de necesidad. Si usted tiene ese don, sirva, ayuda, socorra, beneficie a esa persona. Los pastores o maestros no se pueden encargar, o ancianos no se pueden encargar de todo en la iglesia. Sería imposible. Ahí en Hechos, se me olvidó mencionar eso, pero cuando hablábamos en Hechos capítulo 6, Pablo dice, bueno, los apóstoles dicen, no es justo que nosotros dejemos a un lado la predicación y nos dediquemos a distribuir comida y a repartir platos. Ahora, ¿está mal? ¿Puede un anciano o un pastor repartir platos, servir en medio de la congregación? Sí. Pero ahí dice que no es justo. La palabra justo es apropiado. No es apropiado de que nosotros tengamos que dejar a un lado la oración, la predicación, el estudio de la palabra, por servir en algo que otras personas pueden servir y que Dios les ha dado ese don, ¿sí? Mi hermano, yo voy a ser sincero con ustedes. Muchas veces nosotros, a veces tenemos que ocuparnos de venir aquí a recibir al maestro, a que coloque las rejas, a que coloque, ¿qué fue lo hace poco colocamos? Bueno, que el vidrio, que la electricidad, y descuidamos a veces esa área de estar estudiando la Biblia. ¿Es eso apropiado? ¿Eso está bien? Según los principios bíblicos. La idea, claro que lo podemos hacer y lo hacemos con gusto y lo hacemos con amor. Porque el ministerio de apostolado, cuando lo menciona la palabra, esa palabra ministerio es diaconía. O sea, el apostolado, la enseñanza, la profecía, todo eso es un servicio, ¿sí? Pero a veces, bueno, si yo no voy a ver a quién recibe el maestro, pues entonces se va a llenar ese techo de moho. ¿Sí? Entonces me toca venirme acá o nos toca venirnos acá y descuidamos de pronto un buen tiempo que podríamos haber tenido en la palabra o pastoreando a algún hermano, etcétera. ¿Sí me siguen? Entonces, hermanos, esto es una exhortación a que pongamos en práctica ese don. ¿Sí? El Señor nos quiere usar a todos de la misma manera, en la función que nos ha dado. Y trabajemos coordinadamente, organizadamente, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. En Mateo capítulo 20, versículo 28, Dios mío, no, toca acelerar. Nuestro mayor ejemplo de servicio, ¿quién es? Siempre va a apuntar todo nuestro Señor Jesús. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Ese fue nuestro rey, el gobernador, el dueño, el creador. Se humilló, se hizo un siervo, nos sirvió a cada uno de nosotros y nos sirve a cada uno de nosotros, intercede por nosotros porque nos ama. Ahora yo le animo, hermano, a que ponga a funcionar ese don que Dios le ha dado, porque es de bendición para usted y de bendición para la iglesia. En Hechos capítulo 20 dice Pablo, Hechos capítulo 20, versículo 35. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe, diaconía, ayudar a los necesitados. Y recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es que es dar que recibir. Ahí la palabra nos está diciendo que el que da, que el que ayuda, que el que socorre, el que sirve a otros es bienaventurado. Es bienaventurado porque es mejor dar que recibir. Usted es doblemente bendecido si pone en servicio, si pone en práctica su don de servicio. Es doblemente bendecido, pero también bendice a la iglesia. Amén. También bendice al cuerpo.
Bueno, Romanos capítulo 12, ya vimos el don de servicio. Vamos a continuar estudiando. Versículo 7, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. El que enseña en la enseñanza. ¿En qué consiste el don de enseñanza? En el original es la palabra didasco, que quiere decir instruir o formar. Es la habilidad sobrenatural de interpretar y explicar la palabra de Dios con claridad para que se pueda poner en práctica. Eso es el don de enseñanza. Ahora es una tarea bastante ardua, sobre todo el aspecto de que sea entendible y que se pueda practicar, ¿sí? Porque uno puede impartir doctrina y la gente queda en las mismas. Bueno, ¿y yo qué hago con esto? La parte de traerlo, de que sea digerible, de que la gente de que los hermanos lo puedan practicar, es un aspecto también importante. Veamos un hombre que tenía este don, Hechos capítulo 18. Y vamos a ver algunas características del hombre que tiene el don de enseñanza, hombre o mujer. Hechos capítulo 18, versículo 24. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Vamos a ver ciertas características. Natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Quiero que veamos algunas características de este hombre. Lo primero que vemos allí es que era un hombre, ¿qué dice? Elocuente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir elocuente? Es una persona fluida, un buen orador. Ahora, quise traer el ejemplo de Apolos porque incluso no necesariamente es el más elocuente. A veces uno dice, ay, este hombre es muy elocuente, es un buen orador, habla bien, este tiene el don de enseñanza. Y no necesariamente solamente es la elocuencia. Hay más aspectos importantes. Dice poderoso. ¿En qué? Poderoso en las escrituras. Habla de capacidad. Es una persona capaz de estudiar bien las escrituras. Otra característica que vemos allí, de espíritu fervoroso. De espíritu fervoroso. La palabra fervor habla de, pensemos en agua hirviendo, calor, hervor por estudiar la Biblia. Pero no solamente eso, es una persona, dice, este había sido instruido en el Señor de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba ¿qué? Diligentemente. Diligentemente, la palabra aquí, diligentemente, es cuidadosamente y con exactitud. Cuidadosamente y con exactitud. Y allí me quiero detener un poquitico en este aspecto. Sí, porque cualquier persona, hermanos, que se pare en un púlpito y hable y diga que viene el nombre de Dios y enseñe la Biblia, supuestamente no necesariamente es una persona que proviene de Dios. Tiene que ser una persona que no se pare a hablar lo que él quiere, ni lo que opina, ni lo que piensa, sino lo que dice la Biblia, con argumentos, con un estudio, con una exégesis, con una hermenéutica. Sí, exégesis, estudio del original, hermenéutica, estudio la Biblia en su contexto. La Biblia no es fácil de estudiar. La Biblia se estudia, pero hay que entender el contexto histórico, hay que entender el contexto cultural, el contexto religioso, hay que entender la gramática, la dispensación en la que, o sea, es una cantidad de cosas, hermanos. Pararse y a enseñar la Biblia, hay que estudiarla, hay que verdaderamente estudiarla. Y el que tiene este don ama hacer eso, lo disfruta, es fervoroso en estudiar la Biblia. Vayamos a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 2.
Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí en el original, que usa bien, es que corta recto, que hace un corte recto de la palabra de la Biblia. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, si alguno habla, ¿cómo tiene que hablar? Hable conforme a las palabras de Dios. Hable conforme a las palabras de Dios. Esa es la tarea, hermanos, del hombre que tiene o mujer que tiene este don de enseñanza. Vamos a Hechos y quiero mencionar un pequeño detalle acerca de Apolos. Dice que Apolos solo conocía, ¿qué? Solo conocía el bautismo de Juan. Y es importante, hermanos, porque el maestro no se las sabe todas. ¿Sí? No necesariamente se sabe, yo no conozco al primero, que diga yo conozco el 100% de la Biblia y todas las preguntas que me hagan se las voy a responder correctamente. No, Cristo es el único maestro que fue así. ¿Sí? Pero hay un aspecto de seguir aprendiendo, de que no se las sabe todas. De que no se las sabe todas. Muy bien. ¿De qué manera se ejerce este don de enseñanza? Romanos capítulo 12. Dice, ¿el que enseña en qué? En la enseñanza. El que enseña en la enseñanza. Aquí la palabra enseñanza es doctrina. ¿Sí? Es doctrina. Es la sistematización y estudio de la Biblia. En Marcos capítulo 1, versículos 21 y 22, Cristo enseñaba con doctrina, hermanos. Cristo enseñaba con doctrina. Marcos 1, 21 y 22. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, está hablando de nuestro Señor Jesús, y se admiraban ¿de qué? De su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando se traza bien la palabra, hermanos, cuando se enseña en su contexto, en su original, ¿sí? Cuando se enseña con pasión, con fervor, como lo dice de Apolos, genera admiración. Genera admiración. La palabra es admirable. Es fantástico cuando uno estudia la Biblia y encuentra esas verdades profundas que uno dice, wow, jamás pensé esto, Señor. Cuando uno empieza a vivir todas esas verdades y uno dice, Señor, me has hecho una persona sabia, inteligente, correcta. La enseñanza de la Biblia, que es admirable. Eso es lo que genera un maestro, que la gente se admire de la enseñanza de nuestro Señor Jesús y de Él. Ama la palabra, ama la Biblia. Salmos 119, 103, los del discipulado quiero que me lo digan. Salmo 119, 113, ¿qué dice? No escuché. Me parece que estuvieran hablando como en lenguas. Salmo 119, ¿es 103 o 113? ¿Cuán dulce son mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca? Muy bien, vamos a continuar en Romanos capítulo 2, el siguiente don. La idea es que usted se vaya analizando, vaya pensando qué don le ha dado Dios. Versículo 8, el que exhorta en la exhortación. Exhortar es la palabra parakaleo. Parakaleo. Tiene dos, digamos que es la composición de dos palabras. Para, que es al lado,
al lado, y kaleo, llamar. Y kaleo, llamar. Es una persona que llama a otro al lado, lo convida, lo invita. Es la habilidad sobrenatural para hacer un llamado efectivo a la obediencia a Dios. ¿Sí? Las personas que tienen este don confrontan, amonestan, pero también consuelan. Porque el objetivo es que el creyente vuelva, no que se aleje. ¿Sí? Por eso dice, lo llama cerca, no lo llama lejos, no lo ahuyenta, lo trae. Pero eso no quiere decir que no lo confronte. Así no le va a gustar seguramente lo que se le va a decir. A nadie le gusta que lo exhorten, a nadie le gusta que le digan, usted está haciendo las cosas así, eso no está bien, bíblicamente. Pero no solamente lo confronta, sino también lo consuela. Tiene esa doble función. Reprende, pero también está a su lado para guiarlo. El mejor ejemplo lo encontramos en Hechos capítulo 4. Vamos a ver Hechos capítulo 4, versículo 36. Había un hombre que le decían hijo de consolación. Es la misma palabra exhortación. Hijo de exhortación o hijo de consolación. ¿Quién era? Muy bien. Hechos capítulo 4, versículo 36. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de paracaleo, hijo de consolación, hijo de exhortación, levita, natural de Chipre, natural de Chipre. Muy bien, Hechos capítulo 13, veamos un poco de este hombre. Hechos 13, 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que ¿qué? A que perseverasen en la gracia de Dios. A que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Saben, en nuestro Señor Jesús, cuando habló del Espíritu Santo, cuál es la palabra en el original consolador? Es la palabra paracletos, ¿sí? Paracletos, que viene de esa misma raíz de exhortación y de consolación. Cuando nuestro Señor Jesús se fue y dijo, tranquilos, que yo me voy, pero yo les dejo un consolador. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos redarguye, ¿cierto? Nos muestra la verdad. Nos convence de pecado, de juicio y de justicia, pero también es nuestro consolador. Es también nuestro consolador. Así que la labor del que tiene el don de exhortación se asemeja a la labor del Espíritu Santo. Nada más y nada menos. Así que son personas supremamente útiles en la iglesia. Continuemos. Vamos al siguiente don. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Yo voy a colocar eso aquí ¿Cuál sigue? Versículo 8. El que exhorta en la exhortación, el que ¿qué? El que reparte con liberalidad, ¿cierto? El que reparte. El original aquí es metadidomi, que quiere decir que da parte de lo suyo. Da parte de lo suyo. Da con entrega. Comparte y reparte. Ahí no aplica el dicho que dice el que parte y reparte se lleva la mejor parte, no. Ahí a él no le aplica, a los otros sí, no me enteras. ¿Sí? Es una habilidad sobrenatural para compartir no solo recursos materiales, sino también inmateriales a quien lo necesita. Es ese tipo de personas que ven primero por las necesidades de los demás antes que por sus propias necesidades, ¿sí? Yo aquí en la iglesia he visto hermanos así, que
prefieren, así estén mal económicamente, prefieren ayudar a otros. Y eso es de admirar, hermanos. Eso es un don de Dios. Eso es un don de Dios. Son personas que no les importa si quedan en estrechez, con tal de que mi prójimo esté bien. Con tal de que mi prójimo esté bien. Se sienta bien. Se sienta bien. ¿Saben? Un ejemplo, 2 Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios, un don que se ha dado a ¿quiénes? A las iglesias de Macedonia. ¿Quiénes eran las iglesias de Macedonia? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, eran iglesias que estaban atribuladas y que eran pobres, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Sí, son personas que, estas iglesias, yo no me imagino, la iglesia de Jerusalén era una iglesia pobre y necesitaba ayuda, pero la iglesia de Macedonia también era una iglesia pobre. Y ellos dijeron: así no tenga plata, así esté mal, lo poquito que tenga, lo voy a dar con todas mis fuerzas. Y aquí no estoy manipulando aquí para que vayan a ofrendar, ¿no? Se me viene eso a la mente. Sino, de verdad, ese don que da Dios para, quiero que mi prójimo se sienta bien. Ahora, ¿cómo debe repartir esta persona que tiene este don? ¿Cómo se debe ejercer este don? Con liberalidad. Con liberalidad. La palabra aquí, liberalidad, significa generosidad, ¿sí? Pero también significa sinceridad y sencillez, ¿sí? Y esta palabra se traduce más como sinceridad y como sencillez que como generosidad. Son personas que lo hacen de verdad, de corazón, no porque los vean, ¿sí? En Mateo capítulo 6, cuando Cristo reprende a los fariseos, les dice: no seas como los fariseos que tocan trompeta cada vez que dan una limosna para que los vean y los alaben. No, es una persona que no necesita que lo vean, porque lo está haciendo de verdad, de corazón, ¿sí? Con sinceridad, ¿sí? Lo que Dios está diciendo acá es: si usted va a dar, trayéndole una aplicación, délo de corazón. Delo sinceramente. Si no lo va a dar de corazón y sinceramente, no lo dé, porque Dios no quiere eso. Dios está más interesado en nuestro corazón, en nuestra sinceridad, que en nuestro dinero, lo que podamos dar, lo que podamos aportar, llevándolo un poco a nuestra vida. Ahí mismo en Corintios capítulo 2, versículo 2 Corintios capítulo 8, el versículo más adelante nos dice el versículo 8: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y nos da el ejemplo de Cristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Fueseis enriquecidos. La persona que ejerce ese don con sinceridad, con liberalidad, como dice la Biblia, es un ejemplo del amor de Dios. De ese amor de Dios, de ese desapego, de esa entrega, ¿sí? De resignar con tal de enriquecer a otros, con tal de hacerle bien al prójimo. Bueno, continuemos viendo los dones espirituales. ¿Cuál sigue? Versículo 8. El que preside.
el que preside, es la palabra proistemi, que también está compuesta de dos palabras en original. Pro, que quiere decir delante o ante, e istemi, que es estar de pie. ¿Sí? Este es el que se pone de pie ante alguien, delante de un público. Delante de un público. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, vamos a ir allí rápidamente. 1 Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, proistemi. Esta es otra traducción del don de presidir, administrar, administrar. Conducir o gobernar. Es una habilidad sobrenatural para conducir, pilotear un hogar y una iglesia. Son personas con capacidades directivas y administrativas. Directivas y administrativas. Son personas muy importantes porque son las que llevan el timón del barco. Llevan el timón del barco. Por eso un anciano, un pastor debe tener este don. Debe tener este don de presidir. Hechos capítulo 27. Quiero que veamos un ejemplo en el que se utiliza esta palabra. Como ya estudiamos Hechos, nos va a quedar más fácil entender el contexto. Hechos 27, capítulo 10, Hechos 27, versículo 10. Contexto. El viaje de Pablo a Roma en barco, ¿recuerdan? Dice el versículo 10, diciéndoles, Pablo les dice a los de la embarcación y al piloto y al centurión, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto, proistemi, y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. Y es bueno este ejemplo, ¿saben por qué? Porque este piloto era el que llevaba la embarcación. No escuchó las exhortaciones de Pablo. ¿Y qué pasó? Más adelante, naufragó. ¿Sí? Hubo pérdida en este barco. No hubo de personas, pero sí hubo de cargamento. Así que este don, hermanos, de esta persona que lleva el timón es muy importante, como todos los dones. Porque si ese barco naufraga, bueno, ¿cómo se dice? Si ese barco naufraga, perdón. Si ese barco naufraga o si llega a tierra en feliz término, es por ese piloto. Es por ese piloto. Ahora, Colosenses capítulo 1, versículo 18 nos dice que Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pero este hombre o estas personas son la cabeza visible en medio de la congregación. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Son personas que deben ser sabias y escuchar consejo. Así como este piloto no escuchó el consejo de Pablo y miren lo que pasó. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Sí? Miren, donde no hay dirección sabia, ¿quién dirige? El piloto, con el timón. Si no hay dirección sabia, cae el pueblo. Es una responsabilidad grandísima, hermanos. Y es un peso que como liderazgo tenemos. Porque si nosotros guiamos mal el barco, podemos naufragar. Pero si la cabeza sigue siendo Cristo, si nuestros ojos siguen puestos en Jesús y si la Biblia sigue siendo la brújula, vamos a llegar a feliz término en nuestra vida cristiana y como iglesia. Así que es un don importante. Vamos a ver el último don espiritual. Volvamos a Romanos capítulo 12. ¿Cuál es? Misericordia. El que hace misericordia
con alegría. La palabra misericordia en el original eleo, que es compasivo, compasión, es una habilidad sobrenatural para sentir simpatía con otra persona en su miseria y especialmente simpatía manifestada en actos. ¿Sí? No solamente se duele de lo que está pasando el prójimo, sino que también busca aliviar la aflicción. ¿Sí? La persona que dice que tiene el don de misericordia no es simplemente una persona que vive diciendo, uy, pobrecitos, esos indigentes, pobrecitas, las prostitutas, pobrecitos, los drogadictos, pobrecitos, ay, sí, y ya. No, eso no es el don de misericordia, hermanos. El don de misericordia implica hacer algo, lo lleva a hacer algo, lo lleva a una acción, lo lleva a hacer una acción. Son personas que visitan. Ay, un enfermo, pobrecito el hermano, vamos a visitarlo. ¿Sí? Este hermano está pasando por duelo, vamos a acompañarlo en ese duelo, vamos a acompañarlo en su enfermedad, está pasando por aflicción, por prueba. Es una persona que hace, ¿sí? No simplemente se duele, no simplemente se duele. En Mateo capítulo 20, creo que por tiempo no lo vamos a ver, pero nuestro Señor Jesucristo, habían 2 hombres ciegos que le rogaban a nuestro Señor Jesús y le decían, Señor Jesús, ten misericordia, ten misericordia. Y dice la palabra que Cristo volteó a mirar, tuvo misericordia, tuvo compasión de ellos y los sanó. Se tradujo su misericordia en acciones, en acciones. ¿Cómo se debe desarrollar este don? Según ¿qué nos dice el versículo? ¿Cómo se hace la misericordia? Con alegría, ¿sí? Con disposición, estando prestos, alegres. ¿Se imaginan ustedes una persona que diga que tiene el don de misericordia y una persona pasando por una prueba y va y empieza a llorar con esa persona y a flagelarse y ¿sí? Otro llorón, ¿sí? Otro llorando conmigo, otro sufriendo? No, una persona que tiene este don lo hace con alegría, con disposición, ¿sí? No simplemente, no desalentando al hermano, sino antes alentándolo, ¿sí? Lo alienta. Por eso este don por lo general va acompañado del don de exhortación, ¿sí? Porque no es solo una persona que va y dice, ay, sí, pobrecito, lo entiendo, haremos por usted, sino que también lo exhorta, bueno, ¿por qué está pasando por esa situación? Y no solamente lo exhorta, sino que lo consuela. El Señor es bueno, el Señor tiene el control, búsquelo, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora, ¿se identifica con alguno de estos dones? Sí, seguramente si es un hijo de Dios, tal vez está diciendo yo como que Dios me ha llamado a esto. Y esa es la idea de estas enseñanzas, que empezamos a entender cuál es nuestro don. El don se descubre de 3 maneras. Primero estudiándolo, después empiezo a servir en algo y digo, esto sí es como lo mío, esto no es lo mío, no lo disfruto, sí lo disfruto. Y viendo lo que otros hermanos maduros le dicen acerca de cómo se desenvuelve usted en ese servicio. No, usted es muy bueno haciendo esto, y así es que uno puede descubrir cuál es su don, a qué Dios le ha llamado. A qué Dios le ha llamado. Muy bien, ahora yo dije que iba a terminar con 2 exhortaciones. La primera es a no descuidar el don. Me voy a saltar unos versículos en Romanos capítulo 12, vamos a ver versículos 11 y 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Eso nos daría para un buen par de prédicas todas estas enseñanzas. Pero aquí lo que está tratando de decir Pablo también es: seamos diligentes, no seamos perezosos, seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sí? El mensaje que se le da a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, ¿cuál es? Tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Ya no tienes el mismo fervor.
Ya no tienes la misma pasión. Tal vez ya ni estás sirviendo. Hay múltiples razones, pero lo que Dios quiere es que avivemos ese don. Que avivemos ese don, que no lo descuidemos, que lo retomemos. Y si no lo conocemos, bueno, conozcámoslo y que empecemos a ejercerlo. El desánimo, el temor, el miedo son cosas que pueden apagar nuestro fervor por Dios. ¿Sí? Y es algo natural. Y quería traerles el ejemplo de Timoteo. A Timoteo le pasó. ¿Sí? Vamos a 1 Timoteo, capítulo 4. 1 Timoteo, capítulo 4. A Timoteo le habían encargado de enseñar, de mantener la doctrina, de procurar la doctrina, de que no se infiltraran falsos maestros en la iglesia. El capítulo 4, el versículo 12 le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, los dones de Timoteo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y la palabra aquí, no descuides el don, es no te desintereses por el don que Dios te ha dado. No lo ignores. No ignores más ese don. Hay temor, claro que sí. Timoteo tenía mucho temor y empezaba leyendo esos versículos. Ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo tenía entre 30 y 40 años y tenía temor porque era joven. Y en la cultura griega, lo que más se valoraba de una persona era su edad, porque estaba relacionada con su sabiduría. Entonces una persona mayor era sinónimo de sabio, pero una persona joven, ese no es sabio. Y Pablo dice: no te dejes avergonzar por eso, más bien sé ejemplo, demuestra quién eres, demuestra a tu Dios a través de una buena conducta, fe, pureza, amor. Pero había temor, hermanos, había temor, y Pablo quería animar a que Timoteo no descuidara ese don, no se desinteresara por ese don. Pero parece que Pablo igual no sigue satisfecho, sigue insatisfecho con lo que está haciendo Timoteo y vuelve y lo anima. 2 Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7. Vuelve Pablo y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Avives el fuego. Eso quiere decir, vuelve a encender ese fuego, ese fervor por Dios. Mantén viva esa llama, ese fuego. No dejes que se apague por el desuso de tu don espiritual. No permitas que se apague por el desuso. Más adelante en el capítulo 4, versículo 5, nuevamente Pablo le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Tal vez nosotros hemos descuidado nuestro don, nos hemos desinteresado un poco por lo que Dios nos ha regalado por su gracia, ese don sobrenatural, y Dios quiere que nosotros volvamos a prender esa llama, que estemos fervorosos por Él. Yo personalmente le pido eso a Dios. Porque en cierta manera hemos descuidado nuestro don, hermanos. O sea, si usted se pone a pensar y analizar su vida, usted ha descuidado su don.
Tal vez Dios lo ha llamado a evangelizar, a predicar, a enseñar, a servir, y estás tranquilo, relajado. Y el Señor ha dispuesto todo, su Santo Espíritu, un don espiritual, es algo sobrenatural. Y nosotros nos hemos desinteresado y hemos dejado que hasta esa llama se apague por el desuso, por la indiferencia, hermanos, ante la obra de Dios. Por eso el llamado es cumple. Y por eso la Biblia dice, en lo que estábamos leyendo, no perezosos, porque ese es el primer enemigo para poner en práctica nuestro don, la pereza. Y la pereza aquí habla también de indiferencia. Si nos da pereza predicar, nos da pereza ayudar, nos da pereza administrar todos los dones que hemos visto, hacer misericordia, y nos volvemos tan indiferentes, hermanos, frente a lo que el Señor nos ha encomendado. Por eso dice Dios, quiere que seamos fervorosos, que estemos sirviendo para Él, sirviéndole. Gozosos, hay tribulación, por eso hablaba de Timoteo, hay tribulación, hay temores, hay aflicción, claro que sí, pero gozosos en medio de eso, porque hay una esperanza. Y el Señor nos está esperando, se fue a preparar una morada, y está esperando para llevarnos con Él y para darnos ese galardón. Así que cobremos ánimo, hermanos. Constantes en la oración, porque es que debemos estar orando, hermanos. Para avivar nuestro don espiritual o saber cuál es nuestro don espiritual, debemos estar orando. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Uno dice, sí, Señor, yo quiero evangelizar, sí, Señor, yo quiero predicar, sí, yo quiero ayudar. Y uno tiene toda la disposición, pero no lo hace. Debemos interceder en oración. Señor, vengo delante de ti esta mañana para pedirte que me use, Señor, que el don espiritual que me has dado, Señor, se manifieste en mí. Permíteme ser usado por ti. Ayúdame, Dios, en mi debilidad, en mis temores, en mis aflicciones, para que yo pueda funcionar como un miembro de tu cuerpo. Como un miembro de tu cuerpo. Bueno, el Señor nos ayude, hermanos. La segunda exhortación, para terminar, es la plataforma sobre la cual se ejercen los dones, es el amor. La plataforma sobre la cual se ejercen los dones es el amor. Vamos a leer, de pronto mezclé un poquitico los versículos para agruparlos y que queden en un solo tema. Versículo 9, vamos a leer versículo 9, 10 y 13. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados, versículo 10, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y aquí habla de varias características del amor, de cuál es el amor que nos debe caracterizar a nosotros. Ayer le compartí el evangelio a un señor y le preguntaba cuál era el mensaje de Jesús. Y yo tenía en mi mente el evangelio, que somos pecadores y que Cristo murió por nosotros y que en Él hay vida eterna. Y él me dijo, pues el mensaje de Jesús es el mensaje del amor. Y yo, claro. Y Cristo lo dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas, ama a Dios sobre todas las cosas y amará al prójimo como a sí mismo. ¿Sí? Y dije, claro, el amor es el mensaje de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Y eso es lo que nos falta a nosotros como iglesia. Por eso, y no solamente a nosotros, seguramente en la iglesia de Roma también le faltaba el verdadero amor. Porque por eso Pablo dice, el amor que sea verdadero, que sea sin fingimiento, es decir, sin hipocresía. Lastimosamente a veces en la iglesia se ve la hipocresía. Ay, sí, hermano, yo lo quiero, lo abrazo, lo saludo, pero por detrás estoy hablando mal de él ya con otro hermano. ¿Sí? Ahora, ¿eso quiere Dios de nosotros? ¿Quiere hipocresía en su cuerpo? ¿Fingimiento o quiere sinceridad y verdad? Sí. Debemos luchar, hermanos, porque no haya hipocresía en nuestras vidas, entre nosotros. Que el amor sea sincero,
que el amor sea verdadero. El amor hace lo bueno y no lo malo. Dice, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Esto es, deteste el mal. Cualquier síntoma de mal que haya en medio de la iglesia y en usted, detéstelo. Habla de estremecerse. Estremezcase ante ese mal. No lo permita. Adhiérase a lo bueno, siga lo bueno. Es adherirse, apegarse a lo bueno. Ahora, el amor no es sinónimo de acolitar el pecado. Ay, como yo lo amo, entonces voy a permitir el pecado suyo en la iglesia. No, el amor es correcto, el amor es bueno. No hace nada indebido, lo vamos a leer más adelante en Corintios. ¿Qué más dice? Amados los unos a los otros con amor fraternal. El amor fraternal, el original, es cariño y afecto. Habla de ser cariñosos, ¿sí? Fraternidad, amistad, amigos, ¿sí? A veces no somos muy afectuosos. Afectuosos no, afectivos. ¿Creo que es afectivos? Bueno, me entendieron. ¿Sí? Debe haber afecto, ¿sí? Debe haber afecto entre nosotros. A veces somos muy secos. Hola, hermano, y desde lejos, ¿cómo me le va? ¿Sí? No entendemos que detrás, nosotros venimos aquí, hermanos, y nos preguntan cómo está, y uno dice bien, ¿sí? Pero detrás de ese bien hay una persona que está pasando seguramente por alguna situación difícil. Tiene temores, tiene luchas, tiene problemas, ¿sí? Y un buen abrazo, un sincera mirada a los ojos, un apretón de manos, eso conforta mucho, ¿sí o no? Eso conforta mucho. Por eso Dios quiere que seamos cariñosos en ese sentido, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Dar afecto los unos a los otros. Dice, prefiriéndonos los unos a los otros. Recuerden lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 10. No os canséis de hacer el bien especialmente a quienes, a los de la familia de la fe. Aquí es lo que está diciendo, nos debemos preferir en cuanto a honra, estimándonos, nos debemos estimar los unos a los otros, darnos honra, pero a veces pareciera todo lo que Cristo nos mandará a hacer todo lo contrario, ¿sí? No nos damos preferencia, no nos damos honra, nos damos esa indiferencia muchas veces, o nos damos nos damos, en vez de demostrar que yo valoro, muestro es como que para mí usted no vale nada, no hay valor para mí de usted, no hay valor. Eso es lo que Dios está diciendo, prefiriéndonos los unos a los otros, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Habla de satisfacer las necesidades del prójimo. Aquí vienen muchas personas con necesidad, hermanos, y tal vez nosotros tenemos más de lo que necesitamos. Dios nos ha dado, creo que a todos, a la mayoría, nos ha dado más de lo que necesitamos y tenemos con qué compartir. Tenemos con qué compartir y el Señor nos exhorta a demostrar el amor dando algo de lo que Dios nos ha dado, que es mucho. Practicando la hospitalidad, recibiendo, en el original es recibir a extranjeros en nuestro hogar. Ahora, hoy en día tal vez el contexto es diferente, pero en ese tiempo la hospitalidad era vital, porque los apóstoles, los maestros, andaban de ciudad en ciudad y ellos vivían de quién los dejaba quedar en sus casas y quién los alimentaba, ¿sí? Tal vez hoy en día no es así, pero igual está la exhortación a recibir a la gente, a ser hospedadores, recibir a los hermanos en nuestros hogares. Este es uno de los anhelos que tenemos con mi esposa, que nos ha regalado esa nueva vivienda, que se puedan quedar allá, vayan, los invito. Vayan, allá hay sofá, cama, hay colchoncito. Pero es tener ese corazón, hermanos, de compartir, de recibir, de amar, de que sea un amor sincero, que no haya hipocresía en nosotros, como decíamos al principio. Juan capítulo 13, versículo 35, y en esto conoceréis que verdaderamente sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Los unos por los otros. Vamos a terminar con 1 Corintios capítulo 12.
Versículo 31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía o entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Bueno, hermanos, necesitamos ejercer más el amor en nuestra vida. Desarrollar compasión por los perdidos, desarrollar amor sincero entre nosotros como hermanos, ayudarnos en nuestras necesidades, estar pendientes los unos de los otros, compartir de lo que Dios nos ha dado, funcionar todos como un cuerpo con nuestros dones. El Señor nos ayude. Hay una alabanza que dice: de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y demostrar al mundo tu amor. Y demostrar al mundo. Esa es nuestra misión, hermanos, demostrar el amor de Dios. Y Dios nos ha dado dones y nos ha dado su espíritu para poder hacerlo. Para poder hacerlo, hermanos. Que el Señor nos ayude, nos guíe, nos permita ser útiles para su obra. Oremos. Señor, te damos gracias, bendito Dios, bendito Rey, por tu palabra, Señor, que es tan profunda, Señor, que es tan llena de riqueza, que es admirable, Señor. Tu doctrina es admirable, Dios. Y en esta mañana, Dios, en nombre de tu iglesia La Serena, Señor, todos aquí reunidos, venimos delante tuyo, Señor, con una profunda necesidad de ti, con una profunda necesidad de tu presencia, Dios, con necesidad, Dios, como decía lo último de esta alabanza, de ser usado por ti, Señor, de demostrar, Señor, que tú estás en nosotros. Tú nos has dado dones, nos has dado tu Santo Espíritu, Dios, y es una manifestación tuya, Dios, en nosotros. Perdónanos primeramente, Señor, porque a diario nos dejamos llevar por la rutina, el trabajo, el estudio, los quehaceres en el hogar, la familia, y que no son cosas malas, Señor, pero descuidamos el don, Señor, que nos has dado, descuidamos la misión, el ministerio que nos has regalado, Dios. Y oramos, Señor, como decía tu palabra, constantes en la oración, oramos para que avive, Señor, ese fuego del don de Dios, del don tuyo, Señor, que hay en nosotros, para que no lo dejemos apagar por el desuso, para que los temores, las aflicciones, los problemas, Señor, no ahoguen, Señor, no apaguen, Señor, ese don. Ayúdanos a descubrirlo, Señor, si todavía no es claro en nuestra vida, y ayúdanos a ponerlo en práctica si ya sabemos cuál es, Dios. Ten misericordia de nosotros, somos hombres frágiles, somos hombres débiles, somos hombres necesitados, y necesitamos de ti, Señor, de tu Santo Espíritu para poder vivir como tú quieres, Señor, como tú quieres, como a ti te agrada, Señor, en esta vida. Ayúdanos a reflejar tu amor, Señor, como iglesia te rogamos, Señor. Anhelamos, Señor, vivir en amor todos. Anhelamos tener ese corazón, Señor, tuyo, compasivo, misericordioso, pero también que confrontaba con verdad, exhortaba fuerte.
que compartía con los pobres, que demostraba su misericordia en acciones. Queremos ser así, Señor, queremos ser como tú, ver la vida como tú y reflejar al mundo tu amor, Dios. Ayúdanos, fortalécenos, Dios, y aquí estamos, Padre, para ser usados por ti. En Cristo Jesús, amén.